entrar directamente al mensaje antes We're que me going to go corran de straight acá. into the message. Quiero hablarle por unos minutos de lo que considero es la necesidad más grande de nuestros días. I will speak what I consider the greatest necessity of our days. La mayoría de los que estamos aquí, porque hay un par de bebés por acá, The majority that según were veo, here, there are a pero few la mayoría de babes los que here. estamos aquí sabemos lo que representó en el mundo el COVID-19. We know what COVID-19 represented in this world. En estos días estuve buscando algunos datos del COVID In this day I was y me figuring out a enteré few que las statistics. muertes llegaron a registrarse hasta agosto, el mes pasado. And the deaths registered until August of Se last month. registraron 7 millones We had 7,049,681 muertes. deaths. 7 millones. Hay naciones que no llegan a los 7 millones. There's nations that don't even get to 7 million. 7,049,681 personas. 7,049,681 people died. Las muertes entre el año 2020 y el año 2021 The deaths asociadas associated between the year 2020 and con el 2021 COVID with COVID, fueron 14.9 millones de it was personas. 14.9 Es decir, million el of people. doble, So it was the double 14.9 muertes asociadas con el COVID. deaths that were associated with COVID. El país con más muertes The country with the most deaths registradas en el mundo registered in this world es este país donde vivimos is nosotros, this country where we live at, Estados Unidos. the United States of America. Registró 1,219,487 It muertes. registered 1,209,416 deaths. 1,219,487 1,219,487 muertes. deaths. La gente que se contagió con el virus The people that were en contagious, Estados Unidos fueron the virus. 111,820,000 It was personas. 111 million. 111 millones de personas. Casi 111 112. million. Almost 112 million. Lo que estas estadísticas no nos dicen What the statistics do not say es cuánta gente murió espiritualmente durante ese tiempo. is how much people died spiritually in that time range. No nos dice cuánta gente dejó de congregarse para siempre. It does not say how many people stopped congregating No forever. nos dice cuánta gente dejó de servir para siempre. Nor how many people stopped serving No nos forever. dice cuánta gente abandonó su iglesia. Nor does it say how many people abandoned their No nos church. dice cuánta gente se enfrió. Nor how many people went lukewarm. Y sobre todo no nos dice cuánta gente perdió la pasión. Above all, it doesn't say how many people Cuánta lost the gente passion. perdió su primer amor. How many people lost their first love. Tampoco nos habla de las consecuencias que tuvo la familia en esos tiempos. It doesn't tell about the consequences that the A nivel families mundial. had at a world level. Sabemos que el divorcio We know that the divorce aumentó el increased 43% en el año 2020. by 43% in the year 2020. Aumentó casi It increased el 50% más de divorcios. almost 50% more of divorces. Y And los matrimonios the marriages en el año entre el 2020 y el 2021 between 2020 and bajaron el 2021, 54%. they went down 50%. La violencia doméstica Domestic violence aumentó el 65%. increased 65%. Y las enfermedades mentales And the mental sickness en el primer año in the first year aumentó el 90%. increased at a whooping rate of A un montón de 90%. gente se le volaron los tornillos. To a lot of people, they went crazy. Sin embargo, el problema no fue el COVID. But the problem was not COVID. Cuando usted lee la historia de David y Goliat, por When ejemplo, you read the story of David and Goliath, for example, usted se da cuenta que you know that el problema de Saúl the problem of Saul nunca fue Goliat, was never Goliath, sino su condición espiritual. but his own spiritual condition. Goliat era el mismo para David que para Goliat. Goliath was the same for David and for Saul. El mismo tamaño, The same height, la misma espada, the same big sword, la misma armadura, the same armor. todo igual. Everything was the same. La diferencia estaba The difference was no en Goliat, not in Goliath, sino en Saúl y David. but in Saul and David. La condición espiritual de David era una David's spiritual condition was one, y la condición espiritual de Saúl era otra. and then Saul's spiritual condition was another. Pienso I think que cada Goliat es una plataforma para
promover a David. That every Goliath is a platform to promote David. La pandemia The pandemic, o te eliminaba whether it'll kill you o te promovía. or it will promote you. Muchos de nosotros fuimos promovidos por una Many pandemia. of us, we were promoted because of the pandemic. David fue promovido a través de Goliat. David was promoted through Goliath. El león no fue suficiente para promoverlo. Nadie se dio cuenta cuando David mató al león. The lion was not enough to promote him. Si no es Nobody porque knew. él lo anuncia, nadie se da cuenta. If he doesn't announce it, then nobody knows. Nadie se dio cuenta cuando David mató al oso. Nobody knew when David killed the bear. Pero David se mudó al palacio después de matar a Goliat. But David moved to the palace after he killed Goliath. A veces se necesita un Goliat. Sometimes you do need a Goliath. Dios busca enemigos más grandes que nosotros para promovernos. The Lord looks for enemies that are bigger than us so he can promote us. Porque el enemigo no está de acuerdo a tu tamaño, Because the enemy is not according to your size, sino de acuerdo a tu destino. but according to your destiny. ¿Okay? Si el enemigo no viene de acuerdo a tu tamaño, The enemy does not come according to your size, el enemigo viene de acuerdo a tu destino. but it comes according to your Si usted está destiny. enfrentando un gran enemigo, If you're facing a le big traigo enemy, buenas then I noticias. bring you good news. Algo grande viene para usted en camino. Something great is coming for you Dígame now. amén a eso, Say por amen Dios, to come that on. one. El enemigo que te enfrenta siempre está de acuerdo al nivel de donde Dios quiere ponerte. The enemy where you face is always at the level where the Lord wants to place you. Yo he aprendido que muchas veces I have learned that many times un enemigo te promueve más rápido que un amigo. an enemy promotes you faster than a friend. He descubierto que a veces un enemigo te promueve más rápido que un amigo. I have discovered that an enemy can promote you faster than any friend can. A la gente no le gusta Goliat, People don't like Goliath, pero sin Goliat no entras al palacio. but without Goliath, you don't enter into the palace. ¿Cuántos se están enfrentando a un Goliat aquí? How Quiero many of you ver. are facing a Goliath here? I want to know. Le tengo buenas I noticias. have good news for you. Saúl Saul se llenó de miedo was fearful cuando llegó o escuchó a Goliat. when he heard about Goliath. Al igual que Adán y Eva, The same as Adam and Eve, cuando escucharon a la serpiente, when they heard about the serpents, se llenaron de miedos. they were afraid. David David nunca tuvo miedo. was never afraid. La pregunta es ¿por qué? The question will be why? Cuando usted lee la historia Now, when you read the story de Primera de Samuel 17, of 1 of Samuel chapter 17, mientras Goliat está dando voces, as Goliath is screaming with voices, en ese momento David está en su casa in that moment, David is at home hablando con su padre speaking with his father y recibiendo and instrucciones. receiving instructions. Quiere decir que los miedos It means that the fears o la fe or faith nace de a quien usted escucha. are born out of who you listen to. David no tuvo tiempo de escuchar a Goliat. David didn't have time to Estaba muy hear ocupado Goliath. escuchando a su He padre. was very occupied hearing his father. Y de eso le voy a hablar. And of that I will speak today. Porque David llegó con un poder espiritual tan grande, con una convicción tan poderosa, David has such a power in the spirit, such conviction. que David llegó diciendo, ¿quién es este desgraciado? Perdón, la palabra, no sé si es mala para usted, I la don't know if palabra this is a bad desgraciado. word for you. Para mí no es mala. La palabra Ungrateful. desgraciado es sin gracia, punto. It means somebody without No quede viendo a grace. nadie, mire para acá, Don't look mire at para no acá. one, just look at me ahead. David dijo, ¿quién es este David desgraciado? said, ¿Qué le who pasó? is this uncircumcised or ¿Quién, ungrateful? quién es este incircunciso? Who is this uncircumcised man? Y le dijo, te voy a arrancar la cabeza He y le said, voy a dar de comer a las aves del cielo. I will behead you. Usted dice, and ¿de then give dónde you to-" saca David todo eso? So where does David bring forth all of that? Entonces me di cuenta que So I've noticed that David tenía una condición espiritual David had such a spiritual condition. demasiadamente grande, It was so big, sobre todo comparada con el Saúl que estaba en el trono. above all compared to Saul that was in the throne. Yo voy a hablarle de esto porque And I will speak about this because ¿cuál es la señal más grande what is the greatest sign de salud espiritual? of spiritual health? ¿Cuál es la señal más What is evidente, the most más evident visible signal de more que visible? hay salud espiritual en una persona? There is spiritual health in a person. He llegado a la conclusión I have come to the conclusion que las
evidencia más grande that the biggest evidence de salud espiritual of spiritual health se llama sabiduría. are called wisdom. He llegado a esa conclusión, I have come to that conclusion. que donde hay sabiduría Where there is wisdom, es porque hay salud espiritual. it's because there is spiritual health right Y la now. razón es sencilla. And the reason is simple. La sabiduría Wisdom viene de Dios. comes from God. El principio de la sabiduría The beginning of es el wisdom temor a Dios. is the fear of the Lord. Si alguno tiene falta de And if sabiduría, anyone lacks wisdom, es porque no habla con Dios. it's because he doesn't speak to the Lord. A la gente que le falta sabiduría, To people who lack wisdom, en realidad lo que le falta es oración. simply what they lack is prayer. La Biblia dice que Dios se la da ¿a quién? The Bible says that the Lord gives it to who? ¿A quién? To who? Dice Santiago a To James it says todos. ¿A quién? to everyone. To Con who? la mano. ¿A quién? With your hands. To who? ¿A quién? To who? Y se la da And he gives it abundantemente y, abundantly. And o sea, el problema Without no es reproach. So- la falta de sabiduría, the problem is not the lack of wisdom, es la falta de hablar con Dios. but the lack of you speaking with the Lord. Dígalo conmigo, sabiduría. Say with me, wisdom. Donde usted encuentra una persona con sabiduría, Where you find someone with wisdom, usted sabe que hay una persona que ha estado hablando con Dios. you know there's someone who's been speaking with the Lord. Ahora sí quede viendo al vecino So con now, ojos de preocupación, look con at ojos your de neighbor with preocupación. eyes of worriness. Look at him like, Eso, quédelo viendo, dígale. look at him, be like, Hágale el piquito feo. go over here with your mouth like, Piquito feo, Come por on with your- favor. with your Al del your otro lips lado like ya this. tiene con miedo a ese. Haga el del Come otro on, lado. turn to the other side. Ya Turn to asustó the al other primero, asuste al You segundo, already asuste got al the otro, first one asuste al scared. otro. So go and scare the other one. Go like, Dígalo conmigo, sabiduría say with me, wisdom viene de Dios. comes from God. Fue Job el que preguntó, ¿de Job was the one who dónde asked. está la sabiduría? Where is the wisdom? ¿Dónde? La busqué en los Where? montes y no la I encontré. seeked in the valleys. I La couldn't busqué en find los it. mares y no estaba I allí. seeked it in the seas. It wasn't there. ¿Dónde? ¿De dónde viene la Where sabiduría? does wisdom come from? Diga conmigo, de Dios. Say with me, from God. Ya sabemos de dónde viene. We already know where it comes from. Lo que nunca podremos llegar a saber What we would never be able to know y a medir and to measure, es las consecuencias de no tenerla. it's the consequences of not having it. ¿Cuántas cosas pasa la gente How many things do people go through por falta de sabiduría? because of their lack of wisdom? Yo quiero hablarle por unos minutos de eso. So I want to talk to you for a few Y minutes quiero about hablarle sobre lo que dice Proverbios capítulo 9, that. And what the book of the versículos Proverbs 1, 2 y 3. 9, 1 through 3 Por says. favor, mire usted lo que dice la Biblia. Dice, la sabiduría edificó su casa. Wisdom had built her house. ¿Qué hace la sabiduría? What does wisdom do? No, dígalo con fuerza. ¿Qué hace la Say it sabiduría? with strength. Edificó su casa. Wisdom had built her house. Después dice que labró 7 columnas. She had hewn out her 7 pillars. Mató sus víctimas. She killed her pieces. Mezcló su vino. She had mingled her wine. Puso su mesa. She had also furnished her table. Envió sus criadas. She has sent forth her maidens. ¿A dónde las envió? Where did she send them to? ¿A dónde? Where? ¿A dónde pone la sabiduría la gente? Where does wisdom places people? ¿A dónde? Where? Sobre lo más. Above the tallest. Y clamó. Pero me llama la atención que lo primero que hace la sabiduría es, But it caught my attention that the first thing that the wisdom do dígalo is, conmigo, edificar la casa. say with me, she builded her Dígalo house. conmigo, lo primero The first thing, es la casa. it's the house. Usted oye a alguien hablar You hear somebody talk, y dice, esa persona tiene mucha and sabiduría. you say that person has a lot of wisdom. Primero pregúntese cómo está su casa. But first, ask how her house is doing. Porque lo primero que hace la sabiduría The first thing that wisdom does es edificar su casa. is to build up the house. Creo que la evidencia más grande de la I sabiduría believe the biggest evidence of está en la wisdom, casa que tenemos. it's in the house that we have. Donde hay sabiduría, Where there is wisdom, ahí hay una casa firme. there is a firm Y hay una house. generación levantándose hasta lo más There's a alto. generation Ah, come on, being lifted up. dígame amén a eso, por Come on, Dios. say amen to that, will Come on, you? aplauda a Jesús Come con on, put your ganas. hands together for the Lord, will you? Diga al vecino, sabiduría, chico. Tell your neighbor, wisdom, my friend. La sabiduría
según wisdom, este pasaje, according to this scripture, antes de labrar columnas, before she had honed out the matar pillars, víctimas, killed the beasts, mezclar vino, mingle the wine, poner mesa, furnish the table, enviar criados, send forth maidens, llevarlos hasta lo más alto, upon the highest y aún place, clamar. and even cry. Antes de eso, Before all that, primero la casa. first is the house. Diga conmigo, primero la Say casa. with me, first is the house. ¿Por qué? Why? Porque la experiencia me ha enseñado For experience has taught me que de nada sirve llegar a lo más alto that it's worthless that you get to the highest place y llegar solo. and you get there on your own or alone. De nada sirve tener criados It's worthless for you to have servants y no tener familia. and to not have a family. De nada sirve tener abundancia en tu mesa It's worthless to have abundance over your table y no tener sonrisas en tu mesa. and not have laughs De in nada your table. sirve celebrar fiestas y no It's ser feliz. worthless to celebrate parties if De you're not nada happy. sirve conquistar botines y It's no tener con worthless. quién compartirlos. To get all the Primero la treasures. casa. First is the house. Primero la The casa. house is first. Oh, come on, dale un aplauso al Come rey, on, put por your hands favor. together for Jesus, will you? Diga al vecino, primero la casa. Tell your neighbor, the house is first. Abrácelo, no le Come on, tenga give him a miedo. No hug. le Don't tenga, be él luce afraid. así, pero no es así. He's not like that. Abrácelo, dígale, Give him a primero hug. la casa, Tell chico. him the house is first, buddy. A ver, dígalo con más ganas. Come Primero on, la say it casa. like you mean it. The house is first. Eso es lo que hace la sabiduría. That's what wisdom does. Y una vez que edifica a esa gente, Once it builds the las people, puede llevar a lo más alto. it can take them to the highest place. A mí me cautivó poderosamente ese pasaje. The passage cultivated me so much. Porque cuando hablamos de la familia, Because when we speak about the cuando family, hablamos de sabiduría, we speak about wisdom. la evidencia más grande está en la casa que usted tiene. The biggest evidence is in the house that you possess. Cuando hablamos de sabiduría, la evidencia más grande está en el hogar. When we speak about wisdom, the Dígame evidence amén a is esa. say amen to that. ¿Ok? All right. Y cuando hablamos de hogar, When we speak about home, no existe manera de sostenerlo si no es con sabiduría. there is no way to sustain it if not with wisdom. Usted no necesita sabiduría para casarse, You don't need wisdom to get married. pero sí para permanecer casado. But yes, you do to remain married. Usted no necesita sabiduría para traer hijos al mundo, You don't need wisdom to bring children into this world. pero sí para inspirarlos. But you do need it to inspire them. Por eso es que yo quiero hablarle por unos minutos de esto. That's why I want to talk to you for a few minutes of this. Necesitamos sabiduría de Dios. We need the wisdom of God. Amen. Cada vez que usted deja de hablar con Dios, Every time you stop talking to the Lord, su familia va a pagar las your consecuencias. family will pay the consequences. De eso quiero hablarle. And of that, I want to talk to you. La Biblia dice así en Colosenses capítulo 3, The Bible says in the book of Colossians, chapter 3, versículo 21, dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos fathers, provoke not your children to anger, para que no se desalienten. lest they be discouraged. Diga conmigo, desaliento. Say with me, discouragement. Otra vez dígalo fuerte, desaliento. Say with me, discouragement. Okay. Según Dios, According to the Lord, es prohibido desalentar a los hijos. it's prohibited for you to discourage Dígame them. a eso, ¿eh? Say amen to that, will you? Ese men ya está flojo. That amen is a little bit too wobbly. Es prohibido desalentar a los hijos. It's prohibited for you to discourage your children. Dígame amén a eso, a ver. Say amen to that, will you? La Biblia, por ejemplo, hay un pasaje The Bible, for example, there's a passage que está en el libro de Job capítulo 39 that's in the book of Job, chapter 39, que habla del avestruz. that it speaks about the ostrich. ¿Sabía usted que el avestruz, por ejemplo, en el Antiguo Testamento es un animal inmundo? Did you know that the ostrich in the Old Covenant, it is a very impure animal? Okay. Sin embargo, fíjese usted, dice Job capítulo 39, It says Job chapter 39, dice: ¿Distes tu hermosura o hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? givest thou the godly wings unto the peacocks, or wings and feathers unto the ostrich? Verso 14, Verse 14 empieza a hablar del avestruz. speaks about the ostrich, Dice: el cual desampara en la tierra sus huevos which leaveth her eggs in the earth, y sobre el polvo los calienta. and warmeth them in the dust. No hace nido. She doesn't make any nest. El avestruz no hace nido. The ostrich does not make a nest. Pone huevos She just lay her eggs y los
No solamente eso. Not only that, Y ahí los desampara. she just leaves No them quede viendo a alone. nadie, por Don't favor. look at no one, please. Verso 15. Verse 15. Se le olvida que el pie los puede pisar Forgetteth that the foot may crush them, y que pueden ser quebrados por la bestia del campo. or that the wild beast may break them. Dios sabe God knows que cuando los padres abandonan a sus hijos, that when the parents abandon their children, la bestia se va a encargar de ellos. the beast will take care of them. Usted debería leer la Biblia de vez en You cuando. should read the Bible every once in a while, you know. Todo el espacio que usted no ocupe en sus hijos, la All bestia the- lo va a ocupar. All the space that you don't occupy in your children, the beast will. Usted sigue en Facebook, no se preocupe, You keep on going on Facebook. Don't worry about it. que a través de TikTok el diablo se encarga de sus hijos. That through TikTok, the devil will take care of your children. Dice el verso 16, se endurece. Se endurece para con sus hijos, She is hardened against her young ones, como si no fueran suyos. as though they were not hers, No temiendo que su trabajo haya sido en vano. her labor is in vain without fear. Y ahora mire lo que dice el verso 17, es la parte que me explota la cabeza. Verse 17 is the part where it ¿Por explodes. qué es así el avestruz? Why is the ostrich that way? Porque le privó Dios de sabiduría. Because God had deprived her of wisdom. Y Dios no le quiso dar inteligencia. Neither had he imparted to her ¿Cuántos understanding. han visto un avestruz? ¿O How many have seen an ostrich? ¿Saben lo que es? You Sí. know what it is, right? Tiene el cuerpo, She has a la huge body cabeza. and a small head. No quede viendo a nadie. Mire Don't look para at acá. nobody. Come on, look at me. Hay muchos hermanos avestruces. There are many ostrich. No, no aquí, no, brothers. estoy hablando de Not Miami. here. I'm speaking over there in Miami, okay? No, ya está al punto, ya. Es impresionante como por qué Dios It's dice, impressive why the Lord says, tengan cuidado cómo tratan a sus hijos. be careful how you treat your children. Se van a desalentar. They're going to get discouraged. Dios sabe que el trato God knows that the con treatment los hijos with the children está conectado a la sabiduría que tenemos. is connected to the wisdom that we have. Por eso es que That's why, para usted for you, el valor más grande que puede añadir a su vida the biggest value you can add to your life, es sabiduría. it's wisdom. Porque sus hijos dependen de la sabiduría que usted adquiere. Because your children depend on the wisdom that you can acquire. Sus hijos no dependen del pasaporte que usted tiene, They don't sino de la sabiduría que usted porta. They don't depend on the passport that you have, but the wisdom that you have. El día que usted entendió eso, The day that you understood that, por primera vez, For the nunca first time. vuelve a faltar a la iglesia. never again will you miss church. Por primera vez, usted nunca sale de su casa sin orar. For the first time, you don't come out of your Por house primera vez, without praying. usted elige levantarse más temprano para leer la Biblia. For the first time, you choose to wake up earlier to read the Bible. Por primera vez, usted For the first time. usted entiende que You understand that? el pastor no lo presiona a usted por gusto. That the pastor- Señores, no se puede levantar hijos a lo más alto si no hay sabiduría para You cannot edificar. lift Come on, up dígame children amén to a rise eso. if there's not wisdom Come to on. build it. Come on, say amen to that. Eso. Yes. Dígalo conmigo, mi generación Say with me, my generation será poderosa en la shall tierra. be powerful on earth. Dígaselo a tres vecinos, dígale, Come on, mi say it. generación Be like my generation será poderosa en shall la be tierra. powerful ¿Cuántos in dicen amén a eso? the earth. How many of you say amen to that now? Entonces, fíjese en el libro de Génesis, donde in the book of comienza la Genesis, historia de la gente aquí en la tierra. With the story where the people start here on earth, En el capítulo 2, chapter 2, versículo 7, verse 7, la Biblia dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Perdón, verso 7, estaba Verse leyendo el 7. 8, disculpe. I'm sorry. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. And the Lord God formed man. ¿Qué hizo Dios? What did God do? No escucho. ¿Qué hizo Dios? What did God do? Formó al He hombre. formed man. ¿De dónde? From where? Del polvo de la tierra. Of the dust of the ground. ¿Y después qué hizo? What did he do next? ¿Qué hizo? What did he do?
¿Qué sopló Dios? What did he breathe in? Aliento de vida. The breath of life. Dios no solamente lo formó, The Lord did not only form them, sino que también lo but he also alentó. encouraged them. Si usted solo forma If you only form, y no sopla, and you do not no breathe, alienta, you do not encourage, usted puede terminar destruyendo lo que formó. then you can end up destroying what you have formed. No se puede tampoco solo soplar. You cannot only just breathe, you know. Porque hay gente floja que solo Because sopla. there's people that are very lazy that all they do is breathe. Hay que formarlos también. You also have to form them as Dígame well. amén a eso. Say amen to that, will you? Dice la Biblia, corrige a tu hijo, Say the Bible, correct your child, pero no se apresure tu alma a destruirlo. but let not your soul be quick to destroy him. En otras palabras, In other words, sigamos el código divino. let's continue the divine code. ¿Cómo hace Dios las cosas? How does the Lord do things? Dios te forma, The Lord forms you, pero también te alienta. but he also encourages. Dígame amén a eso. Say amen to that, will you? Dios no es como el avestruz The Lord is not like the ostrich que abandona a los hijos en la tierra. that abandons her children in the Él dijo, dust. no os dejaré He huérfanos. said, I will not leave you Yo orphans. estaré con vosotros todos los. Dígame amén a eso. I will be with you all the Fallen days. o no fallen, ahí estoy. Whether you Dígame fail amén or a not, eso. say amen to that. Dígame amén a Come on, eso. say amen to that. Dios no es este tipo religioso. Fallaste, desgraciado, te voy a mandar un. No, Dios no es así. The Lord is not this religious that says, oh, you failed, you ungrateful, I'm going to send you. No. Dios dice, estaré con vosotros. Says, I shall be with thee. ¿Cuántos días? How many days? All the days of your life. Eso es Dios. That is God. El hombre falló Man failed. y de inmediato, ¿dónde estás tú? And immediately, where are you? Así es Dios. Diga conmigo, así es Dios. Say with me, that's how God Ese is. es el modelo de Dios para That's the levantar model una generación poderosa en la Of tierra. God to lift up a powerful generation here on earth. No como el avestruz. Not like the ostrich. The she just, Lo deja. you just leave. Un huevo menos, un huevo más. Just one more, one less egg to worry about. En mi país decíamos un indio menos. In my country, we say one Indian less. Huh? Un plato más. One plate more. Pero Dios no es así. But God is not that way. ¿Dónde estás tú? Where are you? Ese es el corazón de un papá That's the heart of a father que nunca deja un proyecto por la mitad. that never leaves a project halfway. Dígame amén a eso. Say amen to that. Entonces, Dios no solamente forma, sino sopla. Grita conmigo, sopla. God does not only form, but he breatheth. Sí, y quiero voy a terminar pronto porque And I will finish tengo una early because urgencia divina I de have orar a esta divine noche. urgency to pray tonight. Que Dios derrame sabiduría sobre Can I esta pour casa de una wisdom manera upon this especial house esta in a noche. very special day Dígame amén tonight. a eso. Say amen to that, will you? Creo que no solamente en la paternidad en Not casa, only creo in en la parenthood, paternidad espiritual But I también. believe in spiritual paternity as well. Dígame amén a eso. Say amen to that. ¿Cuántos reconocen que necesitamos más sabiduría? A How ver, many of you acknowledge that we need a mí me more wisdom? enseñaron que They la taught me persona mientras más sabiduría busca that the person while the es most porque wisdom más seeks sabiduría tiene. is because he has more wisdom as Me well. enseñaron que la gente que menos sabiduría necesita es la que menos tiene. They told me that the people who have the La gente less que ya se wisdom, cree todo those who sabio, believe that they are all wise, dice la Biblia, no seas Say the sabio en Bible. tu propia opinión. do not be wise in your own Teme a opinion. Jehová y apártate del mal. Fear the Lord and La gente turn que away se cree sabio en su propia opinión anda mal. Those who believe that they're wise in their own opinion are wrong. Diga conmigo, anda mal. Say with me, they are wrong. No quede viendo al vecino, Don't mire look para at your acá, mire neighbor, para please. acá. Just look at me, come on. Pero la gente que se cree que ya no necesita, But those who believe that they don't need anything else, anda mal. they are wrong. Déjeme cerrar. Let me close, please. Diga conmigo, aliento de Say vida. with me, breath of life. ¿Qué le sopló Dios? What did the Lord breathe it? ¿Y dónde se lo sopló? Where did he breathe it into? ¿Dónde? Where? Into the nostrils. En la In nariz. the nostrils. Porque para poder soplarlo, Because ¿cómo to be se able to sopla en breathe la it, nariz? how do you breathe it onto the Usted nostrils? tiene que estar ahí cerca. You have to be rather close. Solo en un face to face puede hacerlo. Only in a cara can you do it. No se puede alentar a alguien You cannot con breathe una it or prédica. encourage someone with a preaching. Tiene que ser un encuentro face to face. But it needs to be an encounter cara a cara.
Así se alientan a los hijos. Grite That's how amén a you eso. encourage the children. Say amen to Así that. se alienta hijos. That's how you encourage the children. Jesús, Jesus, le bajaron un paralítico they brought down Le a rompieron el paralyzed man. techo. They broke the whole roof. y Jesucristo And Jesus Christ le dijo, ten ánimo, says, be of good cheer. ten ánimo. Be of good cheer. Pecados te son Your perdonados. sins have been forgiven. What? ¿Cómo? ¿Cómo puede perdonar How pecados? can this man forgive sins? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, He says, so potestad. that the Son of Man has A ti power te and digo, authority. levántate y anda. To you I tell you, rise up and go. Pero antes de darle el mandato, levántate y anda, But before he gave it the mandate, rise primero up le and dijo, go, ten ánimo, he first says, be of tus good cheer. pecados te son Your perdonados. sins have been forgiven. La mujer del flujo, The woman of the issue of blood. Jesús le dijo, Jesus said, ten ánimo, be of good cheer. tu fe te ha salvado. Your faith has saved you. Iba caminando sobre las aguas. He was walking on Los the waters. discípulos estaban viendo The fantasmas. disciples were seeing ghosts. Y cuando la gente está viendo When fantasmas, the people are seeing Jesús le ghosts, dice, Jesus says, tened ánimo, be of good cheer. yo soy, It's me. no temáis. Don't be afraid. Y después de decir esas And palabras, then after that, empezaron a saltar del barco, a caminar los discípulos también. Come out of the on. boat and they started walking as Usted well. aliente a la gente. You Come need on. to encourage the people. Come on. Usted aliente a sus hijos. You encourage your children. Y ellos van a caminar en cosas grandes como lo hace usted. They shall walk in great things like you did. Dígame amén a eso. Say amen to that word. Siempre antes Jesús de hacer el milagro, Always before Jesus doing a miracle, alentaba a la gente. he would encourage the people. Para poder hacer Dios cosas grandes, For the Lord to be able to do con great alguien, things with someone, necesita alentarlo. he needs to encourage him. Adán llega Adam a arrives una tierra desordenada y vacía. to a formless and empty earth. No había nada. There was nothing. No había Walmart, There was no Walmart. no había Wi-Fi, There was no Wi-Fi. no había nada. There was nothing. No, el iPhone 16 no había salido. iPhone 16 was not out yet. Llega Adán, And Adam arrives. la tierra está vacía, The earth is empty. pelada. It is just empty. Y Dios lo alienta. And the Lord encourages him Porque es la única manera because it's the only way de levantar Walmarts, to be able to lift de up levantar Walmarts, Home Depots, lift up Home de Depot, levantar una tierra poderosa. to lift up a powerful Alentando, gríteme amén a eso. Encouraging. Say amen to Alentado, that. come on, denle un Encouraging. aplauso. Come on. Come on. Vamos. Alentando a la gente. Encouraging people. Vamos, aplauden al Rey de Gloria, Come on, por put your hands favor. together for the King of Kings. Aliento. Encouraging. Dígalo conmigo, Say aliento. with me, encouragement. Si no hubo aliento, If there was no encouragement, los paralíticos se quedan the paralíticos. paralytics will still be La paralytic. gente sangrando se queda sangrando. People who were bleeding will still be bleeding. Y la gente que ve fantasmas se quedan con fantasmas And en la those cabeza. who saw ghosts will keep those ghosts in their head. Para sacar los fantasmas de la cabeza, primero hay que alentarlos. To bring out the ghosts of your head, first you have to encourage them. Muchos de nuestros hijos tienen fantasmas metidos en la cabeza. Many of our children, they have ghosts in their heads. Están paralíticos They are paralytic o están sangrando. or they are bleeding out. Y necesita And they need un líder espiritual, a spiritual leader, un hombre lleno de sabiduría, a man full of wisdom. que edifique su casa. Grite amén a eso. Que los lleve a lo más alto. That will Dígame take them to amén the a highest. eso. Say amen to that Dale un word. aplauso al Rey, Come por on, favor. put your Come hands on. together for the King. Come on. Alguien que le diga, tengan Somebody says, ánimo. be of good cheer. Sí se puede. Yes, you can. Sí se puede. Yes, you can. Sí se puede. Yes, you can. El único The only one de todos los hijos de Jacob out of all the children of que Jacob recibió un manto that received a mantle fue José. was Joseph. Era el más pequeño, He was the smallest. el más menospreciado, He was the one that el was que más ataque tenía, the one who had the most attacks. pero fue el que llegó más lejos. But he was the one who went the farthest. Esa es la misión de la paternidad. That is the mission of paternity. Ahí es donde se mide la sabiduría de un There hombre. is where you measure the wisdom of a Si man. edifica su casa If he builds up his o house destruye su casa. or if he destroys it. Si tus palabras destruyen, dice la If Biblia your que la words mujer destroy- sabia The Bible says that the wise woman, más la necia, but the foolish destroys it. si nuestras palabras no sirven para alentar a la gente, If our words are not good to si encourage solamente people, sirven para If they're only disciplinar y regañar y llamar la atención, to discipline, cut the es attention porque of nos us, falta sabiduría. it's because we still lack Y si nos wisdom. falta sabiduría, And if we lack wisdom, es porque no hemos estado hablando con Dios. it's because we have not been speaking to the Lord. Yo quiero cerrar ya pronto I con want to esto. close
quickly. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. God wants to do great things with us. Gracias por su entusiasmo. Dios Thank you quiere for hacer enthusiasm. cosas grandes con God nosotros. wants to do great things with us all. Y Dios dice, pero no quiero que tus hijos se And desalienten. the Lord says, I don't want your children to be discouraged. Dios dice, no. God says, no. Diga al vecino, no. Tell your neighbor, no. Pico estirado, Dios, You know, no. go ahead and put your mouth like this. No. Nuestros hijos tienen que estar alentados. Our Dígame amén children a need to eso. be encouraged. Say amen to that. Póngase la mano y diga sabiduría, Señor. Put your hand right here and say, wisdom, Lord. A ver, dígale, Señor, saca Come la on, say, avestruz de esta cabeza. Lord, Dígale, take out the ostrich saca out la of his head. avestruz de esta cabeza en Take el out the nombre de ostrich out of his Jesús. head in the name of Jesus. Quede viendo al vecino y si le ve cara de avestruz, no le diga nada, por Look favor. at your neighbor, and if you see him, he has a face of an ostrich. No please le don't diga say nada. Le dije que Don't no le say- dijera I nada. told you to not say anything. Quédelo viendo, por Just favor. look at him. Y si le ve cara de avestruz, no se ría. And if you see the face of an Le ostrich, dije don't que fall. no se ría. I told you to don't laugh. La emoción más destructiva que experimenta la gente The most destructive emotion that people es can el experience desaliento. is discouragement. El desaliento es el responsable de que los sueños no se cumplan. It's the responsible of dreams to not El be desaliento es fulfilled. el responsable de que los milagros no aparezcan. Discouragement is the responsible El one for desaliento es el miracles. responsable de que la gente siga sangrando. It's responsible for people to El keep desaliento es bleeding. responsable de que la parálisis sea más grande que el Dios de nosotros. It's responsible for paralysis to be bigger than our own God. No es la falta de Dios, It's not the lack of es God, la falta de aliento. but the lack of encouragement. La palabra aliento, That word, si usted la busca en el if diccionario, you seek it in the es dictionary, la palabra enteos. is the word entails. La palabra desaliento The word es discouragement la palabra ateo. is the word ateo. Búsquelo en la Biblia. Look it up in the Bible. Ateo, Ateo, sin Dios. without God. Enteos, Entheos, entusiasmo, enthusiasm. significa con Dios. It means with God. No me quede viendo así, lea la Don't look at Biblia. me like that. Just read the Bible. Eso es todo. That's it. La gente no viene a la iglesia solo para que la regañemos. People don't only come to church just for us to fuss at them. Vienen a conectarse con un Dios que le da aliento a sus Come hijos. here to get connected with God who gives. Puedo decir amén a eso. Can you say amen to that? Diga conmigo, aliento de Say with vida. me, breath of life. La gente quiere hacer cosas grandes. People want to do great things, big things. El desaliento Discouragement es más malo que el odio, it's more evil than hate, más malo que el rencor, more evil than resentment, más malo que cualquier guerra. more evil than any other war. Cuando la gente está desanimada, When people are discouraged, abandonan todo. they abandon everything. El monstruo más feo con el que tenemos que lidiar en estos días, The ugliest monster which we have to deal with el nowadays, Goliat de nuestros días, the Goliath of our days, es el desaliento. is discouragement. Ese es el Goliat de nuestros días. That's the Goliath of our days. Dice la Biblia que Saúl estaba Say the encerrado. Bible that Saul was No inside. quería salir. He did not want to come out. Le llaman depresión, They call him depression, pero en realidad es desaliento. but in reality is discouragement. Se le fue Dios. The Lord left. No la presencia de Dios, Not the presence of God, sino la conciencia de but the Dios. conscience of God. Dios está con nosotros. God is with us. Dice la Biblia que Says the José Bible that Joseph estaba en Egipto, was in Egypt. estaba traicionado, He was betrayed. estaba esclavo, He was a slave. pero Dios estaba con él. But God was with him. Enteros, dígame amén a Enteros, eso. say amen a Pero that word. Jehová estaba But más, The dígame Lord amén was a with him. eso. Say amen to that, will you? Por lo cual era varón Therefore, próspero. he was a prosperous Diga man. conmigo próspero. Someone be prosperous. A la gente lo que la prospera To people, what es prospers que them Dios esté con is nosotros. that God is with Oh, us. come on, dígame amén Come a on, eso. say amen to that, will you? Eso es lo que hace prosperar a la gente. That's what make people to No es prosper. el país donde It's estás, not the country es where el you at, Dios que te acompaña. But the God who is with you Es el aliento que Dios te is the inyecta. breath that No God son los injects. papeles que tienes, no Not es the el papers you have, pasaporte que tienes, not the es passport, el Dios que tienes. but it is the God that Dale you un have. aplauso a ese rey, Come por on, favor. put Come your on. hands together for that God, will you? Dígame amén a eso. Say amen to that, will you? Dígalo conmigo, aliento de Say with vida. me, breath of life. Dios quiere soplar en nosotros. The Lord wants to breathe in us. Dice la Biblia que Josué Say the Bible that Joshua
hijo de Nun, the son of Num, fue lleno del espíritu de sabiduría, was filled with the spirit of wisdom, porque Moisés puso las manos sobre él. because Moses laid his hands upon him. Qué pena que nunca escuchamos How sad it is that we never hear de los dos hijos de Moisés. of the two sons of Moses. No sé, parece que Moisés nunca le puso las manos. It looks like Moses never laid hands on them. Sabemos que se casó con otra mujer, We know he married another lady, ¿verdad? Con una negrita, ¿se right? acuerda? With a black lady, Porque Moisés no era racista como algunos de because ustedes. Moses was not racist like some of you. Me dijo un amigo mío, A friend of mine said, solo odio dos cosas en este mundo: I only hate two things in this world. el racismo He says racism y a los negros. and the black people. Es una broma, por supuesto, It's just ¿no? a joke, okay? Algunos todavía están pensando diciendo, Some are still thinking, be like, era una broma, hermano. it was No. just a joke, okay? Moisés puso la mano, Moses laid his hands, pero no solamente le puso la mano. but not only did he lay hands, La Biblia dice en Deuteronomio 31 the Bible says in the book of Deuteronomy chapter 31, que Moisés animó a Josué. that Moses encouraged Dios le Joshua. dijo, The Lord said, tú no vas a poder entrar a la tierra you will not be able to que han enter visto into tus the land. ojos, te dejaré verla, He said, I will allow you to pero see no it, vas a entrar en ella. but you won't enter inside Y it. le dijo, And he said, Josué, Joshua, el que te sirve, the one who serves you, anímale, he said, encourage him, porque él entrará a la because tierra. he will enter into the land. Oh my God. Oh, Dios Dios mío. sabe God que knows si that if you were to que be- si animamos a nuestros that we hijos, encourage ellos our van a children, alcanzar cosas que will nosotros reach no hemos. Things that we have not reached. Dígame amén a eso. Say amen to that, will you? Ellos van a lograr cosas que nosotros no hemos They will logrado. achieve things that we have never achieved yet. Dígame amén a eso. Say amen to that, will you? Dios le dijo, anímale, The Lord said, encourage him. anímale. Encourage him. Él He entrará a los lugares que tú no vas a will poder enter entrar. into the place that you won't. Dígalo conmigo, Say sabiduría. with me, wisdom. La sabiduría edifica The wisdom y builds, después te pone and then it throws en you. alto. It puts you Eran in the criados. places. He was servants, Pero los puso en alto. but he placed them up high. Dígalo conmigo, sabiduría. Say with me, wisdom. Tengo que terminar. I have to finish. ¿Quieren más? You want more? Vuelvan a invitar, eso es todo. Well, just invite me one more time. That's it. Es otra broma, es otra broma. Es That's otra another broma. joke, all right? Just a little joke. Agar Hagar, la sacan de la casa they kick her out of the house, y se va con su hijo Ismael. and she lives with her son Ishmael. Y dice la Biblia en Génesis 21 And the Bible says in the book of Genesis, chapter 21, que le faltó el agua. that she lacked water, Dice que andaba errante por el desierto de Berseba. that she was barren in the desert of Beersheba. Y el verso 15 dice que le faltó el agua. And verse 15 says that she lacked water. Y me gusta, o sea, no me gusta, sino que cómo lo describe la Biblia. And I like how the Es Bible describes it. impresionante. It's very impressive. Dice el verso 15. It says 15. Y echó al muchacho debajo de un arbusto. And she cast the child under one of the shrubs. Ahí lo echó, She just cast him como un avestruz. like an ostrich. Verso 16. Verse 16. Y se fue And she went y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, and she sat down over against him a good way off. porque decía, no veré cuando el muchacho se muera. Let me not see the death of the child. La gente desalentada no saben alentar a otros. People who are discouraged do not know how to encourage others. Los esclavos no saben The slaves do not know alentar a otros. how to encourage others. Agar fue una esclava toda su vida. Hagar was a slave her whole life. Entonces, me gusta And I like, porque dice que, y cuando ella se sentó, el muchacho alzó su voz y lloró. and as she said over him and lifted up her voice and wept. Mira lo que dice el verso 17. Look what 17 says. Y oyó Dios la voz de quién? Del muchacho. And God heard the voice of the lad.
No de la esclava, not of the slave, sino del hijo. but of the lad. Porque Dios no trabaja con esclavos, Dios trabaja con hijos. Because the Lord does not work with slaves, La but nube with nunca children. apareció en Egipto, apareció después de Egipto. The cloud Dígame never amén a appeared in eso. Egypt, it appeared after Egypt. Dios no trabaja con esclavos, But God doesn't work with Dios slaves, trabaja con hijos. but He works with children. Dígame amén a eso. Say amen to that. Oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? En español, eso, ¿qué te pasa, chica? And God heard the voice of the lad What's and he wrong with you? said, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes, Agar? What ail thee, Hagar? No temas, Fear not, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. for God had heard the voice of the lad where he is. Verso 18. Verse 18. No se lo pierda. Don't miss it, please. Levántate, Arise, alza al muchacho, lift up the lad, sosténlo con tu mano, hold him in thy porque hand. yo haré de él una. I will make him a great nation. Come on, somebody. Vamos allá. Yo haré de él una gran nación. Make of him a great Ah. nation. Vamos. Era hijo de una He esclava, was the son of a pero slave. si alguien lo sostiene, But if somebody Dios can lo va a lift him up, levantar. the Lord will Si hay lift un him up. padre que lo If there's a sostiene, father that can si raise hay him un up, padre que lo anima, a father that si hay encourages un him, padre que lo alienta, that can si hay encourage un him, padre que lo levanta, a father will hay lift him un up. Dios que lo va a there is a prosperar. God that will prosper Dale un him. aplauso al Rey Come de on, put your Gloria, hands por together for Dios. the Lord who you. Come on, somebody. Vamos allá. Woo! Todo lo que Dios necesita All that the Lord needs es un padre is a father que oiga la voz de Dios, that can hear the voice of the Lord que dice: that says, levantan, lift him up, levántate, lift up, get up, y levanta al muchacho. rise up and lift up the lad, Levántate, lift him up, alza al muchacho, lift up the lad, sosténlo con tu mano. and sustain him with Yo your hand. haré de él, I will make of him, yo haré de I will él, make of him, yo haré. I will make him, Usted levántelo, and you lift del him up, resto se encarga and Dios, the Lord takes care of the del rest. resto se The encarga. Lord will take care of the Dígame rest. amén a eso. Say amen to that, will you? Usted anímelo, All you gotta do is usted encourage him. aliéntelo, You encourage him. usted sople, You breathe him. usted bendígalo, You bless him. usted prométale, You promise him. usted profetice. You prophesy. Del resto se encarga, The Lord will take care del of resto se the encarga Lord Dios. will take care of the rest. Dígame amén a eso. Say amen to that, will you? Del resto se encarga The Dios. Lord will take care of the rest. Usted levántelo. You just gotta lift him up. Es un desgraciado, He's an ungrateful. es un mal portado, He behaves wrong. es un desagradecido. He is an ungrateful person. Y usted cállese la boca. And you be quiet. Usted es un avestruz That you are an que ostrich. está hablando mal You're speaking wrong. de la gente que Dios prometió The levantar. people that God promised Levántese. to lift up. Get up. Deje de estar llorando. Stop crying. Levante al muchacho. Lift up the Sosténgalo con su mano. Del resto se encarga That the Dios. Lord will take care of the Del- rest. Dale un aplauso al Rey, por favor. Come on, put your hands Oh my together for the God. Lord. Eso, eso. That's it. Se me fue el tiempo. My time is up. Les iba a hablar de una historia I was going to talk to you about a story de un hombre que se llamaba of a man that was named Ezequías, Hezekiah. pero no, But no, porque si no, no me vuelven a invitar. because if not, you guys are not going to invite me ever again. Yo quiero orar I want to pray por gente que le va a pedir a Dios sabiduría hoy, for people that will ask the Lord for por wisdom los tres que today. quieren sabiduría hoy, For those three that want wisdom today. por la gente que dice: For Señor, those that say, Lord, ayúdame a edificar mi casa, help me to build up my house. ayúdame a llevar a mis hijos a lo más Help me alto de to la take my ciudad. children to the highest place of the city. Antes de cualquier cosa, Before anything, diga conmigo: say with me, primero mi casa. first is the house. Primero voy a edificar mi casa. First I shall build up my house. Eso es lo primero. That is the first thing. Siento aquí en mi corazón que hay alguien que esta palabra I feel in my heart that there's someone that this lo word, está quebrando. it's breaking them up. Porque a ti te crió una avestruz, a lo mejor. Because to you maybe an ostrich raised you up. A usted quizás lo dejaron Maybe they left you como un huevito ahí tirado. like a small little egg right there. Y quizás te pisaron los And hombres. maybe man stepped on Y you. la bestia se aprovechó. And the beast took advantage. Y ahora como Agar, And now like Haggard,
No sabes levantar You don't know how to rise porque a up ti nunca nadie te levantó. because nobody lifted you up ever. No sabes ayudar You don't know how to help porque a ti nadie te ayudó. because no one helped you. Solo conociste palos, You only knew gritos, bad shouts, malas yelling, caras, bad faces, regaños fusses, y no sabes. and you don't know. Y siento que la presencia de Dios quiere And I hacer feel algo. like the presence of the Lord wants to do something tonight. Dios dice, si alguno tiene The falta Lord de said, sabiduría, if there's one who lacks wisdom, dice Dios, pídamela. He says, ask me, Yo se la voy a dar and I will give it to him abundantemente abundantly y sin reproche. and without any reproach. Dice Dios, The Lord tú says, fuiste una esclava, you were a slave. pero tus hijos serán una nación Your grande y children poderosa en la... will be a great nation. Dígame amén a eso. Say amen to that. Dígame amén a eso. Say amen to that, will you? Tus hijos no están Your atados a children tu are not destino. bounded to your own destiny. Tus hijos pueden ser más grandes que Your tú. children can be better than Si you. los animas, If you encourage ellos van them, a entrar a tierras que tú no they entraste. will enter into lands that you never Van a entered. poseer cosas que tú no poseíste. Possess things that you never Van a possessed. llegar a lugares que tú no llegaste. They will Grite amén a reach eso. places you never got La to. sabiduría The wisdom te va a ayudar a ponerlos en lo más alto will de la help you ciudad. place them in the highest place of the city. Quiero que hagamos una oración. I want us to make a prayer. ¿Están listos? Are you ready? Póngase de pie Can entonces. you stand up, please? Siento la presencia de Dios aquí, I feel hermano. the presence of the Lord over this place. Siento la presencia de Dios aquí. I feel the presence of the Lord in this place. Sabiduría, Señor. Sabiduría, Señor. Wisdom, Lord. Sabiduría. Wisdom, Lord. Serviremos a Jehová. Mi casa y yo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Yes. En cada generación Dios ha sido fiel. Mi casa y yo Serviremos. serviremos a Jehová. Para conectarte con nuestro ministerio, búscanos en las redes sociales como Comunidad de Fe Tichi. Y por favor, comparte este video para que sea de bendición a otros. Comunidad de Fe.